Muy buenos días. ¿Cómo se encuentran en este día? Gusto en saludarles. Qué rico poder estar aquí en esta mañana. Una vez más saludamos a los que se conectan por el canal de la iglesia, por YouTube. Y bueno, es una oportunidad más para decir en este día, en este domingo, Dios, háblame. Háblame en este día a través de este mensaje. Y les animo a que tengamos ese corazón bueno. ¿Qué tienes tú para mí hoy en esta serie de David? Y en esta serie de David donde vamos a enfatizar un liderazgo audaz. Un liderazgo audaz. La palabra de Dios es una historia llena de riqueza. La palabra de Dios tiene más de 3,000 biografías. Increíblemente, muchos han recomendado que para uno crecer, leer biografías de gente especial, gente famosa, que han dejado huella. Y en las horas escrituras hay más de 3,000 biografías. ¿Y por qué están allí? Porque Dios tiene un mensaje para nosotros. Y dejando la historia de Dios, la historia de su Hijo, la historia del Espíritu Santo, ustedes saben cuál es el personaje, la biografía más extensa, de la que más se habla en el texto bíblico. ¿Cuál creen ustedes? David. Increíblemente, David es el personaje que más abarca en la narración bíblica. Y en el día de hoy queremos enfatizar a un David enseñándonos algunos aspectos fundamentales de un liderazgo audaz. Porque hoy en día nuestra sociedad, nuestra familia, líderes con unas características especiales, líderes que no estén pensando tanto en ellos, en tener posiciones para gobernar, para tener la autoridad, para imponerse sobre los demás. Eso es lo que adolecemos muchas veces a nuestro alrededor. Cuando viene nuestra palabra liderazgo, ¿no? A veces uno dice, ¿quiénes son esos líderes a nuestro alrededor? ¿Quiénes nos representan? Pero también uno podría decir, ¿y yo qué tipo de líder soy en medio de los entornos donde Dios me ha puesto a que yo me desenvuelva? Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Soy yo uno de esos líderes más que no están aportando a la sociedad, a mi nación? Y para eso yo quiero que miremos rápido, en una forma muy sencilla, la definición de liderazgo. Es muy sencilla, muchos la conocen, y es influencia. Básicamente, liderazgo es influencia sobre un grupo de personas, o puede ser una sola persona, para llevarlas hacia metas definidas. La palabra clave de liderazgo es influencia. Y yo podría atreverme a decir, todos ejercemos algún tipo de influencia, unos más, unos menos. La pregunta ¿es buena esa influencia? ¿Deja huella? ¿Impacta la vida de otras personas? ¿La gente quiere estar cerca de ti? Cuando la gente se acerca a ti, ¿salen mejor? O sea, ¿qué tipo de influencia? Y esa influencia tiene ese propósito de encaminar, de ayudar a otros hacia unas metas específicas. Liderazgo. Hoy vamos a enfatizar esa palabra, pero le hemos agregado otra, un liderazgo audaz. Y el significado de la palabra audaz es capaz de emprender acciones poco comunes, sin temer a las dificultades, a los retos y a los desafíos. Audaz quiere decir ser capaz, es la capacidad de emprender. Algo audaz es algo poco común. Y un liderazgo audaz es un liderazgo que influye en otros, ¿sí?, a través de acciones que no son las normales en el supuesto liderazgo, o en los gerentes, en los dueños, en los padres de familia, en los directores de organizaciones. Y a eso hace falta. Y qué rico que la iglesia, el cuerpo de Cristo, digamos, oiga, soy yo en esa área donde yo me encuentro, en esa profesión que ejerzo,
estoy ejerciendo, no importa tu actividad o tu edad, un liderazgo audaz? Y eso lo vamos a ver en este momento. Y para eso quiero remitirme a David, ese sencillo y pequeño pastorcito de ovejas, ese cantautor, ese compositor de los himnos y los salmos más especiales. ¿Quién iba a pensar que iba a ser el autor y el cantautor del himnario más importante de la nación de Israel? Ese guerrero, ese estratega militar, ese rey, ese segundo rey de Israel después de Saúl, tan importante. Y el significado de su nombre es escogido por Dios, ese amado por Dios. Este hombre tiene algo que enseñarnos hoy a ti y a mí. Y que salgamos de esta reunión diciendo: yo quiero eso, yo quiero impactar la vida de otras personas. Quizás hemos tenido que enfrentar desafíos, dificultades en la vida. David también. David fue ungido como rey a los 15 años aproximadamente por el profeta Samuel, cuando Dios lo manda a que vaya a Belén a buscar a la familia de Isaí, a sus hijos. Y ustedes tienen que leer esa historia. Y ese papá trae a sus hijos, a sus 7 hijos, pero le faltó el 8, pues no lo trajo porque estaba cuidando las ovejitas. Desde ahí fue ungido rey, pero llega a sus 30 años, cuando ya ha sido entrenado, desafiado, enfrentando grandes retos, y gobierna por 40 años. Y es en ese momento en que él, allí en la segunda carta, en el segundo libro de Samuel, hay un relato que nos va a dar unas características de este líder audaz. Miremos el primer texto allí en el capítulo 5. Dice: ya desde antes, el texto, cuando Saúl era nuestro rey, usted dirigía a Israel en sus campañas. O sea, estaba diciendo Samuel, reconociendo el pueblo, la nación ya sabía de este líder, de esas características, ya desde antes, aunque Saúl, el primer rey de Israel, gobernaba, ya tú, David, le dijeron los líderes civiles, los líderes religiosos, los líderes políticos, tú ya dirigías los ejércitos, las campañas, ¿no? Esas guerras, ya ellos lo sabían. Pero enseguida le dicen: el Señor le dijo a su majestad, le están reconociendo a David en ese momento: tú pastorearás a mi pueblo Israel y lo gobernarás. Una característica que el pueblo decía, o sea, no solamente era el líder guerrero. ¿Sabes qué? Ya Dios lo dijo, David, y lo recordamos: tú serás el pastor y tú serás el líder. Recuerden, liderazgo, serás el líder de mi pueblo Israel. La primera característica que quiero dejar clara en este día es un líder con un corazón de pastor. Un líder con corazón de pastor. Ese fue el líder que fue destacado en esa Israel de ese momento. David era el ejemplo perfecto, este hombre que Dios levantó y usó, pero venía de cuidar ovejitas. Y cuidar ovejitas no era la actividad más agradable, era muy monótona. Era una actividad 24 horas al día, protegiendo esos rebaños de los animales salvajes, de los ladrones, de que se perdieran, de que se cayeran, 7 días a la semana. Por eso cuando viene el profeta Samuel a buscar quién iba a reemplazar al rey Saúl, no lo invitaron. Estaba Isaí, muy seguramente su esposa, sus 7 hijos, tenía 8, y ninguno de ellos, Dios le mostró a Samuel, ninguno de ellos es. Y Samuel tiene que decirle: ¿estos son todos tus hijos, Isaí? Bueno, pues falta el menor, es que está cuidando las ovejas. Ese David aprendió lo que era cuidar, lo que era proteger, lo que era desvelarse por esos animales indefensos, lo que era alimentar, lo que era buscar prados.
fuentes de agua. Esa actividad no fue en vano. Dios permitió que David se desarrollara como un pastor, un pastorcito diría yo, de ovejas. Y el liderazgo hoy necesita pastores, hombres y mujeres que sean de influencia con un corazón pastoral. No solamente el corazón pastoral es para los que trabajan o sirven en las iglesias. Ya está el pastor o el sacerdote, el pastor, el que cuida. No, aquí estamos hablando que todos somos de influencia. Y una característica para ser de influencia audazmente que no se encuentra afuera es tener un corazón que cuida, que protege, que pregunta. Es entender que donde yo quiera que me encuentre, puedo y debo ser de influencia a la gente. Qué importante es las relaciones, qué importante es mirar a los ojos, qué importante es aprenderse los nombres de las personas y preguntarles: ¿cómo estás, Camilo? ¿Cómo vas en tu casa? ¿No? Quisiera saber, la gente se da cuenta, oiga, qué especial esa persona. Eso es influencia, pero uno puede pasar desapercibido, ir por encima, muy superficial, estar rodeado de muchos, pero no impactar la vida de casi nadie. Un corazón de líder, un líder tiene un corazón pastoral cuando es capaz de: papá, va a venir mi novio hoy a la casa, va a tomar onces. Bueno, esa es la oportunidad, no para supervisarlos ahí en la sala. Y bueno, ¿y usted dónde estudia? ¿Cuál es tu promedio? No, es para decir: hola, ¿cómo estás? Qué rico que estés aquí. Oye, he escuchado, ¿no?, que tienes un talento especial con el saxofón. Qué maravilla, me ha contado mi hija. Ese es un gran instrumento. Eso es tener un corazón hacia la gente, pastoral. Cuando yo estoy en la empresa, cuando estoy con mis empleados, es preguntar: ¿cómo te encuentras? ¿Cómo van tus cosas? ¿Cómo van tus actividades? Si me cuesta trabajo hacer ejercicios para aprenderme los nombres. Un gran líder viene a mi mente, Napoleón Bonaparte. Tenía una característica muy especial. Este hombre, este guerrero, tenía la costumbre de ir y saludar y dar la mano a cada uno de sus soldados y preguntar por su esposa, preguntar por sus hijos. Esos son los líderes. Esos son los líderes que necesita nuestra nación. Que dejen de pensar tanto en ellos. Que dejen de pensar tanto en logros personales, en las realizaciones, en cómo establecer metas para que mi empresa prospere. No, si Dios nos ha dado una empresa, nos ha dado un puesto, eso es solamente una herramienta, un mecanismo de supervivencia. Esa es una oportunidad para impactar la vida, para influenciar audazmente a aquellos que están a nuestro alrededor. Un líder con un corazón pastoral es un líder que entiende que los 7 días de la semana tiene oportunidades para hacer una llamada que impacte la vida de alguien, que puede hacer una visita, que puede tomarse un café con alguien, que deja de pensar en él para mirar cómo los demás pueden ser. David se caracterizó por tener una relación con Dios y Dios exaltó mucho su amor por la nación. Este hombre quería que la nación de Israel pudiera mejorar, pudiera avanzar, pudiera conquistar. David pensaba en su nación, en su sociedad y en los que estaban a su alrededor. Y el relato continúa allí en el libro de Samuel. Así pues, todos los ancianos de Israel fueron a Hebrón. Allá era el sitio donde estaba ubicado David, ahí al oeste del Mar Muerto, en el sur de Israel, esa pequeña ciudad de Hebrón. Y David sabía que ya para gobernar sobre todo Israel tenía que desplazarse a una ciudad neutral, ¿sí? Entonces van hacia Hebrón para hablar con el rey David y allí el rey hizo un pacto con ellos. O sea, cuando vienen y le reconocen como líder, él hace un pacto con ellos en presencia del Señor. Y después de eso ungieron a David para que fuera rey de Israel. Quiero resaltar aquí algo. O sea, vienen a reconocerlo. Este hombre era famoso, lo tenía todo. 15 años de formación, de experiencia.
vienen a reconocer y dicen, tú eres el rey, tú vas a gobernar Israel. Y él lo que hace es, ok, vamos a hacer un pacto en presencia de Dios. Un líder es esa persona que depende de Dios y no de él mismo, que reconoce, que invita a Dios en todo momento. Es ese hombre que era capaz de decir, yo puedo hacerlo todo, pudiera haberlo dicho, pero dice, necesitamos invitar, que Dios esté presente en todas mis actividades. Ustedes me reconocen, aquí está el Señor. Qué especial sería que en el trabajo, los que tienen sus comités, sus asambleas en las empresas, tengan la valentía y ser líderes audaces y decir, ¿saben qué? Quisiera en este momento frente a esos proyectos, ¿no?, presentárselos a Dios. Que Él de verdad esté con nosotros en estas metas que estamos estableciendo, sin entrar en tanto a religiosidad. Para eso se necesita valentía. Para que en esos lugares donde vamos a estar, ¿no?, digamos, Dios, aquí estás tú. Y no importa, dar testimonio, ¿no?, que se den cuenta, mi fe. Vamos a hacer vamos a emprender este viaje, vamos a abrir este mercado, esta otra plaza, vamos a enfrentar, digamos, una competencia. Bueno, vamos a invitar, aquí Dios está presente. Hay gente que dice, esa silla vacía, ahí está el Señor. Y vamos a involucrarlo en este proyecto. Obviamente no nos vamos a poner tan literales ni tan técnicos que vamos a hacer un pacto y aquí los gerentes de zona los vamos a circuncidar no. Se queda sin gerentes de zona. ¿Qué tal aquí, Pastor Joaquín, al equipo pastoral? Vamos a hacer un pacto, entonces todos los pastores vamos a circuncidar. No, hasta allá no vamos a llegar. Solo es decirle en oración, tener a Dios presente. Un líder audaz es un líder que depende de Dios. Cuando yo estoy hablando con Catalina, con mi esposa, sobre proyectos o algunas actividades que tenemos que hacer, ella es muy especial. Oremos. Pidámosle a Dios, ya, oremos de una vez. Eso es tener presente a Dios. Esa es una relación donde Dios está presente en cualquier momento. Vamos a viajar, vamos a salir, ¿saben qué? No arranquemos, vamos a orar. Son 5 horas de viaje. Vamos a entregarle a Dios este viaje. No sabemos cómo nos va a ir en la reunión. Vamos a orar. Señor, no nos lleves si no vas delante nuestro. Un líder audaz es un líder que tiene un corazón de pastor, pero también un líder, ¿no?, que depende de Dios todo el tiempo. Continúa el relato de Samuel diciendo, el rey y sus soldados marcharon sobre Jerusalén, ¿sí? En el momento en que él ya es ungido rey, él tenía que ir, ¿no?, a posesionarse de la ciudad más estratégica, que era Jerusalén, una ciudad alta, ¿no? El monte de Jerusalén, el monte de Sión, él tenía que ir allá y él sabía que iba a tener que enfrentar desafíos. Y Samuel lo describe, el rey y sus soldados marcharon sobre Jerusalén para atacar a los jebuseos que vivían allí. Los jebuseos eran ese pueblo guerrero que dominaba Caná, que dominaba Jerusalén, todo ese sector, y Dios le había puesto a David que ese iba a ser su lugar. Y tenía que conquistar, tenía que enfrentar esos desafíos. Y esos jebuseos eran unos guerreros que prácticamente decían, ¿ese qué tiene que hacer aquí? A ese lo acabamos. Por eso dice el texto, los jebuseos pensando que David no podría, miren, no. Hay muchos nos cuando uno quiere ser líder, cuando uno quiere emprender, cuando uno quiere ser usado por Dios, hay muchos nos. No podría entrar a la ciudad. Le dijeron a David, aquí no entrarás. El mensaje le llegó a David. O sea, los chismes corrían. O sea, los jebuseos sabían que David venía y le mandaron decir, no vas a poder entrar. Y se burlan de él. Para ponerte en retirada nos bastan los ciegos y los cojos. En otras palabras, ¿sabes qué? David, te mandamos decir, mire, con los cojitos de la ciudad, estos jebuseos cojitos, y con los jebuseos ciegos, con estos te sacamos de aquí. ¿Usted qué va a poder? Usted es un líder joven, tiene apenas 30 años. Aquí tenemos mucha experiencia.
Un liderazgo audaz es un líder que es capaz de enfrentar los diferentes desafíos. Un líder que no se deja intimidar. Aquí había razones para intimidarse. Lo que ellos no sabían eran los 15 años de preparación de David. David fue entrenado. Cuando era un pequeño pastor de ovejas se enfrentó a un león. El texto bíblico dice cómo rescató a un cabrito, a una ovejita de un oso que lo quería acabar. Cómo se le enfrentó a este filisteo de 3 metros, Goliat. Y aquí se estaban también burlando de él como se burló su hermano. Muchas veces en nuestro liderazgo vamos a escuchar no se puede, no lo vas a lograr. Pero cuando dependemos de Dios y Dios nos tiene allí en sus planes y en sus propósitos, podemos encontrar que ese liderazgo es posible y podemos ejercer un liderazgo, ¿no?, donde no nos dejamos intimidar. Ese es otro rasgo característico de David. Un líder con un corazón de pastor, un líder dependiente de Dios y un líder que no se deja intimidar por la adversidad, por las amenazas, por la burla, por los no puedes, no vas a ser capaz, no lo vas a lograr. Eso nos enseña David también. Y en cuarto lugar, esta es la última parte del texto. Sin embargo, David logró capturar la fortaleza de Sión, ¿no?, allá arriba, que ahora se llama la ciudad de David. Entre más oposición había, más conquistaba, más lo respaldaba el Señor, porque él sabía que Dios lo había mandado y estaba con él. El texto continúa diciendo, ya el último requisito, estos filisteos, ¿es este o el anterior? Bueno, un líder que no se deja intimidar. Continuamos con el próximo texto, por favor. Cuando ya David estaba posesionado de la tierra de los jebuseos y toma Jerusalén, ¿no? Posteriormente se llamó Jerusalén, antes era Jebús, donde vivían los jebuseos. Y entre Jebús y Jerusalén se llamaba la ciudad de David, Sión. Después ya le ponen el nombre Jerusalén. Pero cuando él ya estaba en Jerusalén, ese pueblo filisteo que siempre aparece en las Escrituras, vamos a atacar, porque ¿cómo va a ser posible que David venga a posesionarse de estas tierras? Y los filisteos estaban a este ladito y allá estaba, mientras estaban los jebuseos no decían nada. Solo fue que David cogiera y conquistara Jerusalén y tomara ese alto de Jerusalén, y ahí sí los filisteos entraron a no dejarlo, a atacarlo. Es increíble cómo aún hoy en día esa región sigue atacando a Israel. La región de los filisteos hoy es la Franja de Gaza, y es donde está, en el buen sentido, le entregaron Israel esa tierra a los palestinos, pero se posesionaron unos radicales del grupo Hamas y los yihadistas más extremistas, y esos son los que viven lanzando misiles al sur de Israel. E Israel, con lo que llaman la cúpula de hierro, detectan todos esos pequeños misiles caseros y los destruyen en cuestión de segundos. Increíble, toda la historia, los filisteos atacando a ese pueblo. Dice el texto, los filisteos habían avanzado, desplegando sus fuerzas en el valle de Refayín. Así que David consultó al Señor cuando él se entera que ya los filisteos venían del sur y ya estaban en el valle. Miren lo que hace este líder. Consultó al Señor: ¿debo atacar a los filisteos? ¿Los entregarás en mi poder? Y él responde: atácalos. Respondió el Señor: te aseguro que te los entregaré. La cuarta y última característica de un liderazgo audaz es un líder que consulta a Dios en momentos cruciales. Él pudo haber dicho: ataquémoslos. Él pudo haber dicho: yo ya tengo todas las tropas necesarias, ya vencí hace 15 años a ese gigante filisteo Goliat y ahora tengo todo un ejército. No, él tomó la decisión de decir: un momento, yo quiero consultarle al Señor.
Y no consultó una vez. Él los derrota, los vence. Y tiempo después, no se sabe cuánto, los filisteos vuelven a atacar y vuelve David a decir, los ataco. Y esta vez Dios les dice, espera, más bien ve por la retaguardia y espera mi señal. Cuando se muevan el tope de los árboles y hagan este ruido, ahí los atacas. No una, sino 2 veces. Un liderazgo audaz es el que es capaz de decir, yo no me las sé todas. Es un liderazgo humilde. Es un liderazgo que uno dice, Señor, ¿viajo o no viajo? Yo viajo. No, un momentico. Señor, muéstrame ese viaje. ¿Vendo o no vendo esta propiedad? ¿Invierto en esta propuesta? Señor, no sé. ¿Qué hago? Un líder audaz es aquel que es humilde para decir, Señor, no sé. Y ahí es cuando uno dice, voy a establecer, Señor, el próximo miércoles voy a dedicar mi mañana en ayuno para orar, para pedir la voluntad de Dios. Señor, dirígeme frente a esta decisión tan importante. David preguntaba, ¿ataco o no ataco? Uno puede decir, Señor, viajo, compro, vendo, ¿no? Me conformo a esta sociedad. Y uno puede decir, el miércoles en la mañana voy a dedicarlo a orar, a ayunar, voy a dejar mi desayuno y las cosas ricas, y ese mediodía, Señor, voy a dedicarlo a buscarte a ti, a leer tu palabra. Muéstrame cuál es la decisión que debo tomar. Eso es consultarle a Dios. Consultarle a Dios es decir, Señor, tú has dicho que en los varios consejeros, en los varios consejos especializados está la sabiduría. Pon personas a mi alrededor, porque en 10 días debo tomar una decisión. ¿Qué hago? Y Dios pone personas con quien puedo consultar estos temas. Un líder audaz es aquel que consulta a Dios. Yo les invito a que ustedes digan, oiga, yo quiero impactar la vida de otros, yo quiero ser de influencia. Y el ejemplo perfecto de influencia es aquel que no piensa en él, sino piensa en los demás. David pensaba en su nación, David pensaba en Dios primero, ¿no? Por eso proyectó el templo, la construcción del templo, pero él pensaba en su nación, en su gente, no en él. Y el ejemplo perfecto de liderazgo, ¿quién es? Jesucristo. Y él fue el que dijo allí en el libro de Marcos, en el Evangelio, porque ni aún el Hijo del Hombre, o sea, el Hijo de Dios, vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. No vino para que le sirvan, vino para dar, para servir. Esos son los líderes audaces. ¿Por qué audaces? Porque es poco común. Es poco común encontrar líderes que no vengan a que los sirvan. Líderes que de verdad piensen en los demás, tengan un corazón pastoral hacia los demás, que se preocupen por otros. Ese es el ejemplo de Jesús, el líder que influyó la vida de tantos y todavía lo sigue haciendo. Ese Jesús que dijo, yo soy el buen pastor, allí en el Evangelio de Juan, capítulo 10. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida en rescate por muchos. Esos son los líderes que necesita nuestra nación. Esos son los líderes que necesitamos allá el lunes, el martes, el miércoles, el viernes, el sábado, no solo el domingo. Esos son los líderes que actúan de unas maneras totalmente contrarias a cómo actúan los líderes de la sociedad. En oración pensemos en estos 4 aspectos que están acá y que hemos visto. Un líder audaz. Y tú mires estas últimas frases otra vez y digas, ¿soy yo eso? Pero yo quiero salir de aquí y quiero que esto sea una realidad en mi vida. Un líder audaz es un líder con un corazón de pastor, un líder que depende de Dios, un líder que no se deja intimidar y un líder que pide el consejo de Dios. Hay un desafío para ustedes y para mí, y es, ¿estoy dispuesto a ser ese líder audaz? Y que en un momento de quietud ahí en tu corazón,
tú puedas acompañarme con este desafío. En la confra nos distinguimos porque Jesús y su palabra sea el centro. El mensaje tiene que ser bíblico, tiene que ser un mensaje donde de verdad la palabra de Dios sea expresada, donde las amistades, creemos en las relaciones unos con otros. La virtualidad es una bendición, pero no nos puede quitar las relaciones, la amistad. Por eso nos encanta que vengan, nos encanta que estén en grupos, porque nos necesitamos. Pero el tercer elemento es influencia. Allá está, influencia. Ser ese líder audaz que ejerce influencia allá donde te desenvuelves. Eso es. Piensa, vuélvelo una oración, vuélvelo a decir: Señor, yo quiero eso, perdóname, he pasado desapercibido. Un líder con humildad y con una actitud de servicio como la de Jesús, pensando en el bienestar de los demás y no solo en tus propios intereses. Médico, arquitecto, actor, músico, enfermera, contador, ama de casa, no importa. Estás en el colegio, estás en los 80 y en los 90 años, no importa. Tú puedes ser de influencia y ejercer un liderazgo audaz. Y esa es la invitación. Oremos en ese sentido. Que Dios nos ayude a no ser solo cristianos de domingo, sino cristianos de lunes allá afuera, donde necesitamos impactar esta sociedad que tanto necesita de nosotros. Padre Santo, gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias porque allí en el libro de Samuel encontramos una biografía de tantas, la biografía de David, y encontramos este líder, un líder diferente, ejerciendo un liderazgo audaz, porque sus acciones fueron poco comunes. Señor, ayúdanos a ser poco comunes en nuestras relaciones con otros. Ayúdanos, Señor, a ejercer un liderazgo con mi profesión, con mi actividad, en mis relaciones. No importa mi actividad, Señor, ayúdame a ser ese líder humilde, ese líder que está dispuesto a no buscar ser servido, a ser nombrado, a ser visto, a ser reconocido, a ser exaltado. No, a ser un líder como Jesús, un líder como David, un líder que piensa en los demás, Señor, un líder con un corazón pastoral, con un corazón de pastor. Gracias, bendito Dios, por la oportunidad que nos das de escuchar tu mensaje, pero sobre todo nos comprometemos. Somos desafiados por ti en este día a salir allá afuera, a impactar, a ser de influencia y hacer de esta sociedad, de esta nación, algo diferente, Señor, como creyentes que somos. Amén.